Somos verdades de valor eterno. Buenas tardes. Somos verdades de valor eterno. Somos la comunidad que comunica el mensaje del Dios de la Biblia. Hace unos días predicamos una conferencia titulada ¿Hay pecado de muerte? Según Primera de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, dice, hay pecado de muerte. Según este tema, entendemos que todo pecado no alcanza perdón de Dios. No hay nada que hacer y la persona debe aceptar que ya no tiene salvación. En el cristianismo es donde más se cree que si nos arrepentimos, somos perdonados y en eso descansa el mensaje del cristianismo. Pero no. El mensaje bíblico, el mensaje de Dios es: el alma que pecare, esa morirá. Según Ezequiel 18:4. Sí o sí, el alma que peca, esa se muere. Estamos hablando de la muerte definitiva, de la cual es ausencia total del Dios de la Biblia. Supongamos que el mundo gente entiende claramente lo que es el judaísmo y lo que es el cristianismo. No es lo mismo. Decía que vamos a suponer que ya la gente entiende que hay dos corrientes: el mundo judaísmo y el mundo cristiano. El cristianismo nace en el libro de los Hechos, el capítulo 11, versículo 26, cuando por primera vez se reunieron un año entero los discípulos, incluyendo Pablo, y de allí salió el calificativo de los cristianos. El cristianismo es el pueblo que ha logrado llamarse cristianos a través de la catequización. El judaísmo es el pueblo nacido de Jacob y el cual forma las 12 tribus llamadas el pueblo de Israel, reconocidos como el pueblo de Dios, según Génesis capítulo 29 al capítulo 30, capítulo 35 y versículo 18. Y que en el tema de hoy es titulado, nuestro tema para hoy es titulado, ¿cuál es o será el trato de Dios a las 12 tribus del pueblo de Israel? Dios es el Todopoderoso que en su justicia no hace excepción de personas, como lo veremos en los comentarios a seguir. Dentro de las 12 tribus del pueblo de Israel, había una tribu que era la tribu de Dan, que en su orden era la tribu número 5. Era hijo de Jacob con la sierva de Raquel llamada Bilha, según Génesis 30, 1 a 6 y Génesis 35, 25. Hablamos ahora de la tribu de Dan.
La tribu de Dan, su nombre no aparece en el libro de Primera de Crónicas, capítulos 2 al capítulo 12. Tampoco aparece en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, versículos 5, 6 y 7, el nombre de la tribu de Dan. No aparece entre los sellados de los 144,000. No se aparece, no se halla. ¿Por qué sucede esto con la tribu de Dan? Según el libro de los Jueces, el capítulo 18 y versículo 30, nos cuenta que eran una ciudad pagana. Y en Primera de Reyes, el capítulo 12 y versículo 25 al 33, fue Dan la tribu que más apoyó a Jeroboam, rey de Samaria, para hacer becerros de oro, hacer imágenes y así evitar tener el trabajo de subir o bajar a Jerusalén a servir o a cumplir con los ritos que Dios había prescrito. Dan como tribu hizo lo necesario para ganarse la separación del eterno Dios. Miremos lo que dice el profeta Amós en el capítulo 8 y versículo 14. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, oh Dan, refiriéndose al que era cabeza de la tribu de Dan. Por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán, dice la palabra de Dios según el profeta que ya hemos mencionado, capítulo 8, versículo 14 del profeta Amós. Y hoy solo existen restos insignificantes de lo que fue las ciudades paganas de la tribu de Dan, como lo que quedará de ti, amigo oyente, lo que quedará de ti como persona pagana, que usas cruces, que usas medallas, estampas y cuánta cosa que te identifican como pagano, como persona que podía decir es la continuidad de la vida de Dan. No quedarás nada. Tú serás separado de la presencia de Dios para siempre. En Oseas el capítulo 3, versículo 1 me dice: Dios es justo. Otra vez Jehová me dijo: ve, ama a una mujer amada de tu compañero, y aunque adúltera como el amor de las mujeres adúlteras, adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, según Oseas capítulo 3 y versículo 1. En Oseas 4, 1 a 5 dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran, y aún prevalecen así los homicidios tras homicidios, así se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará la tierra. Se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán ciertamente. Hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo, es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día y caerán también en la noche, ha dicho Jehová de los ejércitos. Para mejor orientación de lo que queremos decir sobre las 12 tribus de Israel, las mencionaremos con todas sus citas bíblicas. Rubén era el mayor hijo de Jacob con Lea, Génesis 29:32. Simeón, según el capítulo 29:33, era hijo de Lea con Jacob. Leví, Génesis 29:34, hijo de Lea con Jacob. Judá, capítulo 29, versículo 35, era hijo de Lea con Jacob. Dan era el quinto hijo de Jacob con Bilha, la sierva de Raquel, según Génesis 30, verso 1 al 6. Neftalí, Génesis 30, 7 y 8, era hijo de Bilha con Jacob. Gad, el capítulo 30 y verso 9 a 11 de Génesis, era hijo de Silpa, la sirvienta o la concubina de Lea. Aser, Génesis 30, 12 y 13, era hijo de Silpa con Jacob. Isaacar, Génesis 30, 18, era hijo de Lea con Jacob. Zabulón, Génesis 30, 19 y 20, hijo de Lea con Jacob. José, Génesis 30, versículo 22 a 24, era hijo de Raquel con Jacob. Y Benjamín, capítulo 35, versículo 18, hijo de Raquel con Jacob. Aquí están mencionadas las 12 tribus. Aquí están mencionadas las 4 mamás de las 12 tribus y el nombre de cada mamá y el nombre de cada uno de sus hijos. Dan es el quinto hijo de Jacob con Bilha, sirvienta de Raquel. No olvidamos nuestro tema de hoy, el cual es: ¿cuál es el trato de Dios a las 12 tribus de Israel hoy? Cuando el reino en Salomón fue exaltado, pero también fue caído y dividido el reino, las 10 tribus se fueron con Jeroboam y tomaron a Samaria como su capital. Y en Jerusalén quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, y su rey Roboam, hijo de Salomón, gobernó desde el sur. Las 10 tribus
en común acuerdo, las 10 tribus que cogieron hacia Samaria, en común acuerdo, dejaron de subir a Jerusalén, al templo de Jehová, para adorar, para cumplir sus ritos. Dejaron de subir y dejaron de aportar con su obligación de pagar sus diezmos y las ofrendas. Estas 10 tribus lo hicieron abiertamente, de no ir a Jerusalén para no pagar sus obligaciones. Y dejaron de guardar también el sábado. Las 10 tribus dejaron de guardar el sábado y declararon el día primero de la semana, el día domingo, como su día de guardar, llamándolo domingo como día santo. Las 10 tribus hicieron ídolos para no ir a Jerusalén, lugar de adoración. Hicieron de Samaria el territorio de todo tipo de imágenes, como lo vemos en el mundo entero y muy especialmente en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. Usted encuentra en Pasto, en cada cuadra, un templo. En menos de 100 metros hay grandes iglesias. Y en cada colegio, en cada escuela, en cada centro de sacerdotes y en cada calle hay una gruta. Si decimos lo que hay en las carreteras, donde las llamadas vírgenes, grandes y pequeñas, son las que nos hacen pensar que estamos todavía en Samaria. Así, para algunos es costumbre. La tribu de Dan era la más grande, la más importante en la mano de Jezabel, que era la mujer de Acab. La mujer del rey Acab manejaba 850 profetas de Baal, no los profetas del pueblo de Dios. El tema de hoy es: ¿cuál será el trato que Dios dará a las 12 tribus del pueblo de Israel? Yo digo, parados en el púlpito de verdades de valor eterno, podemos decir que la tribu de Dan está como lo que significa su nombre. Dan significa una tribu juzgada, una ciudad juzgada, un pueblo juzgado, donde hacen las cosas que Dan hacía, no tienen esperanzas de vida eterna. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y versículo 4 a 6, donde aparecen los fieles israelitas sellados, usted ya no encontrará el nombre de la tribu de Dan. Dentro de los llamados o sellados o reclamados de Dios, usted no encuentra ni uno solo de la tribu de Dan. Ellos han sido desechados. Ahora, aquí, estando de pie. Esto debería ser un abreojo para los paganos de hoy, que están de espaldas al Dios de la Biblia, cuyo nombre es Jehová.
En las ciudades hay templos, capillas y capellanes. En los batallones del ejército y de la policía, todo lo tienen invadido hasta en los andenes, como en los días del reino de Samaria, donde moraba la tribu de Dan. Es que el paganismo viene de allá. Las llamadas fuerzas del orden están al servicio de la madre y de las hijas. Una persona que sea solamente medio pensadora se da cuenta. Hay un desfile de carácter religioso o espiritual, ahí va la policía, el ejército, a todo el mundo cuidando estas cosas. Eso es la herencia de la tribu de Dan. Recordamos el caso de Génesis 11, versículos 5 al 9, donde nos dice que descendió Jehová para ver la ciudad y las torres que han edificado, que son muchas. Si Jehová descendiera para mirar a Pasto, no habría lugar para eso, porque hay demasiadas torres y demasiadas cosas, como en el caso de Génesis 11. El profeta Malaquías nos ha hablado de la manera que Dios se expresa a las 10 tribus de la casa de Israel. Malaquías 3, versículos 5 a 9, dice Jehová: vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero y no teniendo temor de Dios, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido ya consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mi palabra, de mis leyes, y no la guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Cuánto la gente paga esas obligaciones? Porque Dan precisamente hizo todo lo necesario para que nunca más paguen diezmos ni ofrendas ni primicias a Jehová. La gente no sabe eso, no conoce. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, bajo el gobierno de Jezabel, toda la nación me ha robado. Las 10 tribus de Samaria, traed todos los diezmos a mi alfolí, y haya alimento en mi casa, Jerusalén, o donde está la palabra, donde se habla de Dios, donde está el templo que Salomón construyó para mí, dice yo Jehová. No te olvides que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castigará, según Deuteronomio 8:5.
Yo he escuchado a muchos predicadores de todo talante, pero toda la gente soba con algodoncito la palabra para no ofender a ninguno, porque todos están muy educados, todos están muy cubiertos, como lo hacen esos falsos profetas que se visten de ovejas. Ningún predicador hoy por hoy no consiente, no acepta ninguna institución donde se preparan los llamados ministros de que alguien vaya a decir alguna cosa porque el creyente se retira. Así no es la palabra. Según lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 5, no te olvides de que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castigará. Deuteronomio 8, 5. De todos los judíos, de todos los hebreos del mundo, la tribu que no aparece en Apocalipsis 7 es la tribu de Dan, por pagana, por opuesta al plan de Dios. Dan es la tribu más rebelde, la tribu que no se arrepintió y siempre quiso ir de brazo con Satanás, según lo que nos dice Apocalipsis 3:20. El profeta Elías dijo: Señor Jehová, a mí me buscan para quitarme la vida, y Jehová lo escondió de la mano de Jezabel, y Elías era alimentado por los cuervos, según Primera de Reyes 17, 2-7. Usted puede llamarse hijo de Dios, pero si está acorde con lo que dice Dios, según Malaquías capítulo 3, verso 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las has guardado. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El reino del norte, que es el reino de Samaria, fue esparcido por el mundo entero, y en sus andanzas pudo plasmar el reino de Samaria en un reino llamado espiritual, reino católico, con su asentamiento en Roma, o sea, en el Vaticano, cuyo rey, que era en ese entonces el rey Jeroboam, según lo que dice Apocalipsis 17:8 y versículo 11. Es el mismo rey Jeroboam que se va cambiando. Ese rey Jeroboam, apoyado por la tribu de Dan, que hoy, al caer la tarde, es el mismo Jeroboam, es el mismo que apoyó Dan, con el nombre hoy de Francisco. Es el rey que era y no es, según lo que dice Apocalipsis, que era y no es, y cuyo nombre, que no está, que dice que no está escrito, según Apocalipsis 17:8, irán a perdición. El hecho es que de los hebreos solamente están inscritos, solamente de los hebreos, de los israelitas, de las 12 tribus, solamente, sin contar la tribu de Dan, solamente Dios los tiene bajo su mano, bajo su protección, 144,000. Aunque usted diga que Dios es amor, pero
La verdad es que si el tema de esta conferencia es ¿cómo será el comportamiento de Dios con las 12 tribus? El comportamiento de Dios lo puede ver usted señalado. Si hay millones y millones en el mundo, solamente Dios escogerá 144,000, como le dice Apocalipsis 7. Entonces, amigos, que hicieron bien en escucharme, la tribu de Dan es desechada, desaparecida de la Biblia por causa de ser pagana. Por causa de ser la que roba al pueblo de Dios. Porque por eso dice Malaquías, ustedes todos me han robado. Les deseo a ustedes un buen comportamiento al escuchar esta conferencia y leer la Biblia. Leer la palabra de Dios, el único libro santo, el único libro que te puede dar sabiduría. La gente está durmiendo, están quietos, como si cada uno ya sabe para dónde va. Una vez más, muchas gracias y hasta pronto. Cuando tengamos otra conferencia bajo otro tema, pero ya hemos dicho que es necesario que ustedes estén despiertos al plan de Jehová Dios. De todos los que la Biblia menciona, de las 12 tribus, solamente 144,000 señalados, sellados. No hay muchos. A mí me parece que eso es algo para abrirnos los ojos y los sentidos. Muchas gracias. Les habló el reverendo Germán Uribe Bravo. Y esperamos, si las cosas no cambian, llegar a la presencia del Todopoderoso por haber hablado su palabra. Amén.